que vamos a continuar con esta carta a los Efesios. Y en el capítulo 5, verso 18, tengo que entrar de lleno porque si no, no me va a alcanzar el tiempo para poder terminar todo el capítulo. Y aparte, este capítulo para mí, que amo, bueno, la primera sección no, la siguiente, no voy a decir cuál, para mí es de las más difíciles que podemos compartir. Yo creo que por eso mi pastor hoy dejó, ¿verdad? Dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar la bronca a ti, como quiera vengo ya el otro miércoles y yo lo resuelvo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir ahí. Y bueno, Efesios capítulo 5, verso 18, dice, déjame ir aquí en mi Biblia física también. Dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. La versión Reina Valera, los que están usando Reina Valera, utiliza la palabra porque hay disolución. Ahora, venimos de la clase pasada donde culmina en los últimos pasajes diciendo que no actúen sin pensar, sino que vivan sabiamente. Y el apóstol Pablo, acuérdate que le está hablando a una iglesia que probablemente es la primera iglesia multicultural. Es la primera iglesia que se está plantando, ¿verdad? Es una de las iglesias, que está plantando en Asia y que es la parte de Turquía. Y puede ser que en esa congregación obviamente hay judíos y hay gentiles. Entonces hay una mezcla multicultural y el apóstol Pablo utiliza un ejemplo del contexto actual a la iglesia que le está escribiendo, pero que también viene siendo un contexto actual en la vida de la gente, que utiliza el ejemplo del vino, del alcohol, pero no solamente utiliza el ejemplo del alcohol, sino que utiliza el ejemplo de embriagarse y de emborracharse. Ahora, no creo que la palabra en sí o el apóstol Pablo se esté refiriendo a la maldad del alcohol, sino que se está refiriendo como un ejemplo a cómo el hombre utiliza el alcohol. ¿Sí estamos? Entonces vamos a entrar de lleno. Dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. Ahora, si yo pudiera ponerle un título a esta sección, sería un nivel más alto o subiendo al siguiente nivel. Si yo pudiera poner un título, se lo pondría así. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo comienza diciendo esto en esta sección. Dice, hey, no se emborrachen con vino porque les arruinará la vida. Y yo no sé tú si has conocido o te ha tocado algún familiar que es alcohólico. Ahora, una persona alcohólica se arruina la vida primeramente al mismo, pero no solamente eso, sino que le arruina la vida a los que lo rodean. Les estorban la vida, les causa un daño, los lastima. Porque una persona que está bajo los efectos del alcohol, como dice aquí el apóstol Pablo, no se emborrachen con vino. Yo creo que la iglesia de Éfeso, por la multiculturalidad, era muy dada al desenfreno en el vino, pero no creo que el apóstol Pablo se haya quedado corto en solamente poner un ejemplo del vino y del alcohol, sino que está tratando de ir más allá y lo vamos a ver ahorita. Y entonces el apóstol Pablo dice, en cambio sean llenos del Espíritu. Ahora, una persona que está borracha o que está embriagada está bajo el efecto de algo que lo está poseyendo, ¿sí? No es la persona habitualmente. De hecho, las características de una persona que está embriagada, que está borracha, que está bajo los efectos del alcohol, es que comienza a hacer cosas que habitualmente no haría en sus 5 sentidos. Comienza a hablar diferente, se atreven a hacer ciertas cosas que no harían. Escuchamos muchas veces, ¿verdad? De chavos que dicen, pues, voy a hacer esto, pero antes de eso tengo que aventarme unas para estar bajo el efecto del alcohol y poder agarrar valentía o poder curar, ¿verdad?, el corazón o las penas, porque es un efecto que viene sobre la persona y lo apodera. Ahora el apóstol Pablo dice, no se emborrachen con alcohol o con vino porque eso les va a arruinar la vida. En cambio sean llenos del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en pocas palabras está diciendo que lo que controla su vida no sea algo momentáneo y algo terrenal como los placeres de este mundo. Pone el ejemplo del alcohol
Y pone el ejemplo de embriagarse con vino como algo que te posee, pero en pocas palabras está diciendo, todo lo pasajero, todo lo que no tiene eternidad, solamente nos llena por un poquito y nos satisface por un poquito. En cambio, el creyente que ha sido redimido, que ha sido pasado de las tinieblas a la luz, la vida diaria que tiene que vivir este creyente es una vida que constantemente busca las cosas del Señor. Ahora, este mundo está empecinado y el sistema de este mundo está empecinado en que tú y yo todos los días nos levantemos anhelando algo que no tenemos. Es más, te metes en las redes sociales y esto está bien loco porque te aparecen cosas de las cuales estuviste hablando con alguien. ¿No te ha pasado? Tú estuviste hablando de que que viste una camioneta bien bonita y de repente te aparecen camionetas y que el enganche, que no sé qué, y que esto y que el otro. Ahora, no está mal comprarse una camioneta. El problema está cuando nuestra satisfacción está en esas cosas. Porque claro que va a satisfacer un momento algo material en nuestra vida, pero es tan pasajero y el apóstol Pablo está diciendo, que las cosas de este mundo no controlen su manera de vivir y su manera de pensar, sino que sea el Espíritu Santo quien está controlando su manera de vivir y su manera de pensar, porque ahí hay satisfacción plena. Entonces, el creyente que puede ver esta parte y la puede tomar para sí mismo, entra en un nivel más alto y entra en un nivel de vida que sube un peldaño más, porque las cosas de este mundo están diseñadas para distraer y desenfocar nuestra vista de las cosas eternas, pero el Espíritu Santo nos recuerda constantemente lo que vale la pena. El Espíritu Santo nos va a recordar constantemente lo que vale la pena en esta vida. Y el apóstol Pablo está diciendo, no lo hagan, les va a arruinar la vida. Quiero decirte algo, cuando tú y yo vivimos para las cosas pasajeras y las cosas banales, ahora no estoy diciendo, y vuelvo a aclarar, que sea un pecado avanzar en la vida material y todo esto, sino que cuando esas cosas son las que crean en nosotros seguridad, satisfacción y plenitud, entonces estamos sostenidos de una cuerda tan floja y tan delgada que en cualquier momento se va a desplomar y nuestra vida va a seguir tan insatisfecha, y al contrario se va a volver más insatisfecha porque no vamos a tener un control de cómo llenarla. Por eso el apóstol Pablo está diciendo, ¡hey, creyente! Por eso en pasajes anteriores dice, vive sabiamente, llénate de Dios. Ahora, cuando tú y yo empezamos a preocuparnos en la vida por los afanes, por los pagos, por aquello, por el otro, es un síntoma de que nos estamos vaciando de Dios. Pero cuando tú y yo constantemente acudimos a ir a Dios, ahora no significa que porque yo me levante en la mañana y ore, mi cuenta va a estar pagada. ¿Quién dice amén? Amén, Señor. Milagro creativo, por favor. Sino que me va a dar la perspectiva correcta y va a poner en su lugar a las cosas materiales y va a poner el enfoque correcto a la eternidad y las cosas eternas sobre mi vida. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Eso no lo hace la sabiduría humana, lo hace solamente una vida que está conectada con el Espíritu Santo. Pone en su lugar las cosas materiales y las cosas pasajeras y le da lugar y la entrada a lo que vale la pena, que es lo eterno. ¿Sí? Y el apóstol Pablo, no me quiero detener mucho ahí porque lo que sigue es como el plato fuerte. Esta es la entrada, ¿sí? Y el apóstol Pablo continúa diciendo, y te da 3 maneras o 3 consejos para que tú y yo seamos llenos en la vida práctica, para que recarguemos ese combustible, para que podamos recargar nuestro tanque, para que podamos ser personas que están conectadas con el Espíritu Santo. Y dice, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo, verso 19, cantando salmos e himnos, canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos 3 cosas. La primera es cantando salmos.
Ahora, cantando salmos es cantar la palabra de Dios. La palabra de Dios, por ende, satisface nuestra vida y nos llena del conocimiento de Dios. Pero el conocimiento de Dios nos lleva a una vida práctica de demostrar frutos del Espíritu Santo. Entonces, una manera en la cual tú y yo nos podemos llenar del Espíritu Santo es cuando tú y yo cantamos al Señor. Cuando abrimos nuestra Biblia y comenzamos a leerla. Es un paso ABC del creyente, y el apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia: hey, esto es muy sencillo aparentemente, pero es tan complicado porque se nos olvida a diario. Adora al Señor, abre tu Biblia por la mañana antes de comenzar tu día. Abre tu Biblia, lee algo, no lo hagas como un check-in, sino hazlo como una necesidad de escuchar a Dios y de ser dirigido y controlado por su Espíritu Santo el día de hoy. ¿Sí me está siguiendo? Y el apóstol Pablo dice: canten salmos, o sea, lean la palabra. Y luego la segunda cosa que nos dice: canten cantos espirituales. Ahora, aquí hay una diferencia entre cantar salmos e himnos y cantar cantos espirituales o canciones espirituales en el corazón, como está diciendo el apóstol Pablo. Cantar salmos e himnos es algo que está en la palabra, y tú y yo podemos cantar la palabra, nos llena la palabra. Pero cuando habla también de cantos espirituales, es esa canción que no está escrita en un papel y que no está en una pantalla, sino que comienza a salir de un corazón que se le acabaron las palabras y solamente tiene su corazón para derramar delante de Dios, y es lo que conocemos como un cántico nuevo. Aunque tú y yo pensamos que el cántico nuevo se lo estamos ofreciendo al Señor, realmente el cántico nuevo lo que hace es que llena nuestras vidas del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice: hey, no se limiten solamente a himnos y canciones, sino que canten con el corazón, exprésenle. Imagínate que tú y yo llegáramos con nuestra esposa, con nuestro esposo, y siempre le dijéramos lo mismo, ¿verdad? Qué bien te ves. Y por 10 años le diga lo mismo. Yo creo que tu esposa te va a decir: oye, dime algo distinto, ¿no? Híjole, échale ganitas. Y yo creo que a veces el Señor nos ve a nosotros y dice: hey, échenle ganitas, dejen de cantar lo que está en la pantalla, canten algo del corazón. Y no es porque no cantes con el corazón lo de la pantalla o lo de una letra escrita, sino porque el Señor quiere que se destape algo en ti, que parece que se lo ofrecemos al Señor, pero realmente nos conviene a nosotros. Y la tercera cosa que dice es gratitud. Ahora, en este punto 2 también puede ser hablar en el Espíritu. ¿Qué es hablar en el Espíritu? Hablar en lenguas. Hablar en el Espíritu. Dice la palabra en Corintios, Pablo dice: el que habla en el Espíritu, ese mismo se edifica. O sea, te llenas del Señor al conectarte en el Espíritu con Él. Y bueno, y la tercera cosa que termina diciendo el apóstol Pablo es: den gracias por todo. Ay, qué difícil. O sea que el dar gracias no solamente me libera de la situación, sino que me llena de la perspectiva correcta del Espíritu Santo en mi vida. El dar gracias a Dios me hace parecerme a Cristo. Es como cuando Jesús está en ese momento tan estresante donde dice que está sudando gotas de sangre y dice: Padre, ¿verdad? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Sabes? Esa es una acción de gratitud. Y en los procesos difíciles, tú y yo tenemos la capacidad, por medio del Espíritu Santo y la palabra, de decirle: Señor, gracias. Aunque no vea nada, Señor, gracias. Porque lo que hace un corazón lleno del Espíritu Santo es que continuamente, aunque la situación esté difícil, tiene la capacidad de agradecerle a Dios. Y la gratitud también nos llena del Espíritu Santo constantemente. Y bueno, pasamos al siguiente segmento. Y el apóstol Pablo utiliza esta metáfora, ¿no?, de ser llenos del Espíritu, porque va a hablar algo muy importante. Va a hablar algo, ¿verdad? Los que tienen su Biblia ahí ya se adelantaron, dicen: Señor, ampáranos el día de hoy. Y va a hablar al matrimonio. Y vamos a ir al pasaje famosísimo y controversial donde dice que las mujeres se sujeten al marido. Ay, Señor. Hey, no pegues codazos, no pegues codazos. Si tienes a tu marido a un lado, no pegues codazos. Ok,
antes de entrar ahí, el apóstol Pablo dice esto en el verso 21. De hecho, mi título para entrar ahí dice: relaciones guiadas por el Espíritu Santo en el matrimonio. Ay, ay, ay. Es más, dice el apóstol Pablo, después de decir que sean llenos del Espíritu Santo, que canten, que se alegren, dice: es más, sométanse unos a otros. Ahora, el apóstol Pablo les quiso ablandar el corazoncito ahí, ¿verdad? Porque sabe que lo que va a tocar es complicado, porque sabe que lo que va a tocar ahí va en contra de nuestra naturaleza y por ende nadie se quiere someter a nadie. Ahora, le está hablando a una iglesia donde hay judíos y hay gentiles y puede ser que haya romanos, porque Éfeso estaba bajo el imperio romano, sometido bajo el imperio romano, y puede ser que alguno de ellos a lo mejor haya sido sometido por alguno de los que se convirtieron, y entonces el apóstol Pablo está diciendo: ok, tengo que decir esto, sométanse los unos a los otros por reverencia a Cristo. Ahora, va a hablar del matrimonio, y antes de entrar a dar los aspectos que le corresponden a la mujer y los aspectos que le corresponden al marido, pone en el mismo lugar, escucha esto, antes de decir que la mujer se someta al marido, pone en el mismo lugar al marido y a la mujer y dice: sométanse los unos a los otros. ¿Sí? Ahí las mujeres tienen que decir amén, amén. Porque antes de entrar a eso, el apóstol Pablo dice: tengo que ser inteligente y tengo que hablar de la perspectiva de sometimiento bíblico del reino. Entonces, antes de decir que la mujer se someta a su marido, dice: sométanse unos a otros. Pero la cláusula aquí, o lo que es muy importante es, dice aquí, perdón, se me fue el pasaje, dice: unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, la línea del sometimiento bíblico no parte desde una perspectiva humana y desde un liderazgo humano, sino que parte desde una línea del temor a Dios. Porque si el temor de Dios no está dentro del matrimonio, el matrimonio se vuelve un caos. ¿Qué es el temor a Dios? Es esa vida que constantemente está sometida al gobierno de Dios. Ahora, te quiero decir esto. Si me estás teniendo, tiene paciencia porque son pasajes muy complicados, ¿eh? Dicen esto. Mira, el someterse desde la perspectiva bíblica, no es ponerle el pie en el cuello a la otra persona. En la perspectiva bíblica dice: me someto al otro porque tengo un temor de Dios y tengo una admiración y una honra hacia la otra persona. Y entonces el apóstol Pablo ahora sí entra y dice: ok, después de que los puse a la par a los dos, de un sometimiento mutuo, repite después de mí: mutuo. Los que están casados, Dios nos está hablando, y los que están solteros, apúntenle por favor. Un sometimiento mutuo. Ahora, entra con la parte donde es complicado, y más en estos tiempos donde hay una cultura que tiene un lado muy bueno en cuanto a una indignación y una justicia ante los derechos de la mujer. Porque quiero decirte algo: si alguien ha dignificado a la mujer, es Jesucristo en el Evangelio. Tú puedes ver cómo restaura la vida de la mujer samaritana y le da un alto valor. Tú puedes ver cómo la mujer que va a ser apedreada llega a Jesús a su encuentro rápidamente. Tú puedes ver cómo las hermanas de Lázaro seguían a Jesús. Es más, tú puedes ver cómo en Filipenses, la primera iglesia que se va a fundar en Europa, que se va a establecer en Europa, ¿sabes en dónde comienza? En la casa de una mujer. Y no era cualquier mujer, era una mujer empoderada. Dice que era una mujer que tiene un chorro de lana, que tiene un negocio súper exitoso, y esa mujer es utilizada para establecer el reino de Dios. La primera iglesia en Europa. Ahora, claro que hay un sentido. El primer ejemplo que tenemos hacia dignificar a la mujer es la persona de Cristo. Si alguien sin la revelación del Espíritu Santo lee este pasaje, automáticamente dice: esto es una locura, ¿sí?
Y comienza ahora sí el pasaje bueno. Para las esposas, dice el apóstol Pablo, esto significa, ¿qué significa? El someterse en reverencia a Cristo significa, somátese cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse al marido. Ahora, el ejemplo que utiliza aquí el apóstol Pablo es la mujer o la esposa tome de ejemplo a la iglesia. No está hablando de este material como iglesia, está hablando de la iglesia que Jesucristo salvó y la iglesia que Jesucristo limpió. Ahora, la iglesia sin mancha es una iglesia que se somete a su Dios. Y el apóstol Pablo está poniendo este ejemplo, pero ahora hay una cláusula aquí. Solamente la mujer, y esto es un temazo, es libre de no someterse a su marido cuando su marido no tiene temor de Dios. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? Porque si un marido no tiene temor de Dios, es obvio que su corazón y su mente no están bien. Y cuando el marido no tiene temor de Dios, el liderazgo del marido va a ser un liderazgo tirano, va a ser un liderazgo impositivo, va a ser un liderazgo machista. Y ese liderazgo no es del que está hablando el apóstol Pablo aquí en la Biblia. Está hablando de un liderazgo lleno de amor. Ahora, la chamba principal, a lo mejor tú dices ahorita, híjole, qué difícil este pasaje, pero la chamba principal no es para la mujer, la chamba principal ahorita va a venir para el hombre. Pero la postura que está poniendo el apóstol Pablo es: sométete a tu marido como la iglesia se somete a Cristo. Ahora tú y yo decimos, pues sí, Cristo es Cristo, pero mi marido no es Cristo. Y ahí va lo difícil. Todo marido debe de seguir el ejemplo del mejor esposo que existe en el universo, que es Cristo Jesús. Cuando el marido se somete y tiene temor de Dios, te voy a decir algo, la mujer lo identifica y para la mujer no es complicado someterse. Pero cuando en casa, y ahora, y este es un pasaje que se ha transgiversado aún dentro de la iglesia, pero cuando hay violencia en casa, no puede haber sometimiento, Cuando corre peligro la vida de una mujer, de ninguna manera la Biblia está diciendo que te sometas a eso. La Biblia está diciendo que te sometas a un esposo que tiene temor de Dios. Y un esposo que tiene temor de Dios no va a ser tirano. Yo he escuchado de casos tan terribles donde se ha enseñado tan mal este pasaje que mujeres llegan a ser abusadas, llegan a ser golpeadas. Es que tengo que someterme, pastor, a mi marido por la enseñanza tan mala que he recibido en todos estos años. Claro que no. Jesús está diciendo, o el Espíritu Santo está inspirando a Pablo diciendo: hey, sométete a tu marido como la iglesia se somete a Cristo, pero el liderazgo de tu marido tiene que estar basado en un amor y en un temor principalmente al Señor Jesucristo. Y ahí podemos hablar de muchas cosas, porque entra la otra parte donde decimos, te digo que este pasaje está bien complicado, porque bueno, entonces si mi marido no es cristiano, no tiene temor de Dios y yo no me tengo que someter a él. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, entonces me vino ese pasaje, ¿verdad? Me está salvando ese pasaje, lo busco aquí rápido en mi celular. Dice: de la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niega a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ahora, esto también aplica para el marido, Si tienes un marido inconverso o tienes una esposa inconversa, el apóstol Pedro está diciendo: sé de ejemplo. Sé de ejemplo. Ahora, aquí va la misma línea. Si hay violencia, si hay casos de abuso, ahí es otro rollo.
¿Sí me está siguiendo o no? ¿Sí? Y continúa diciendo el apóstol Pablo en este pasaje, dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse a su marido en todo, siempre y cuando el marido sea un ejemplo del esposo de Jesucristo. ¿Sí? Sí dejamos claro esa parte. Ahora, el apóstol Pablo, mujer, ya puedes respirar. ¿Sí? Ahora también quiero hablar un poquito del otro aspecto antes de entrar al siguiente punto del marido. También hay casos donde el hombre sufre violencia, ¿eh? También hay casos donde la mujer no le da su lugar a su marido, donde no lo respeta. Y es bien curioso porque violencia hacia la mujer es penadísimo, claro, por supuesto, pero violencia hacia el marido nos da risa. ¿Sí o no? Vemos un video de una esposa que se está agarrando al marido ahí en el súper, y tú, ¿cómo puede ser que le estén pegando? Y no sé qué. Te voy a decir algo, por eso el apóstol Pablo dice, hey, mujer, sujétate a tu marido, respétalo. Esto es todo un caso, ¿verdad? Y es todo un tema en el cual no tengo nada de tiempo y ya se me está acabando el tiempo. Entonces, vamos al versículo 25, dice, para los maridos, esto significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Marido, di, estoy perdido. Dilo sin presión. Es más, puedes decir, no manches, ¿qué onda con esto? Ahora, seamos sinceros. ¿Tú crees que nuestro amor se va a perfeccionar a tal grado que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia? Es imposible, pero sí es posible imitar ese amor. Es posible esforzarnos en ese amor, porque ese amor fue tan perfecto que entonces el apóstol Pablo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, pone el estándar tan arriba. O sea, no pone un estándar humano donde dice, ama a tu esposa como tú quieras, demuéstrale el amor como tú quieras, sino que dice, maridos, tienes que amar a tu esposa al nivel del esposo ejemplo por excelencia que es Jesús. ¿Cómo amó Jesús a la iglesia? Nos dice aquí en el siguiente pasaje, nos dice, Él entregó toda su vida por ella. Ahora, marido, ponte un casco, por favor. No hay manera de que tu esposa se someta a tu liderazgo si tú no te entregas por ella. Es que mi esposa no se me somete. Voy con el pastor para decirle, ¿verdad? Esta no se somete. La pregunta es, ¿te estás entregando a ella? Porque, aquí voy a pisar callos, porque el marido y los hombres somos muy dados a decir, es que trabajo todo el día, aquí está la provisión. Pero Dios no nos llamó a entregarnos a nuestros trabajos, nos llamó a entregarnos a nuestras esposas. Ay, ¿verdad? Callado, no hay amén aquí no hay amén. Yo sabía que iba a estar complicado esta parte, así que vengo preparado. Entregó toda su vida por ella. Marido, te voy a decir algo, después de seguir a Cristo, y es nuestra máxima aspiración de entrega hacia Él, nuestra responsabilidad y nuestro primer deber, ¿sabes cuál es? Es entregarnos por completo a nuestra esposa. La chamba no comienza cuando terminas, o no termina la chamba cuando terminas tu horario de trabajo, sino la chamba comienza cuando llegas a tu casa. Y por eso te digo, es un nivel más alto, porque nos pone, tú puedes llegar cansado, tú puedes llegar tronado. Es más, te voy a poner mi ejemplo porque luego van a decir, no, nomás hablan así. A veces yo llego, porque salimos de aquí y por lo regular casi en las tardes, casi todas las tardes, veo personas, estamos haciendo cosas y a veces llego ya yo un poquito saturado, no sé, en mi mente y todo, y digo, ahora sí voy a descansar.
y llegas y tu esposa parece que es una bomba de preguntas, historias que contar, cosas que pedir, y tú dices, ya llegué a casa, es tiempo de descansar. No, 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 es tiempo de chambear. Es tiempo de entregarnos. Y estás ahí y te das el tiempo de entregarte a tu esposa y decirle, ¿cómo estás, mi amor? Sí, y tú escuchas y aquel y tú estás ahí. Y a lo mejor no entiendes todo, pero te entregas en tiempo a ella. Te entregas por completo a ella. Qué difícil. Déjame leer un poquito más y ahorita seguimos hablándole al hombre. A fin de hacerla santa y limpiarla, a lavarla mediante la purificación de la palabra. Repite, hombre, palabra. No, repítelo bien, palabra. Ahora, nos está poniendo el ejemplo. Yo quiero que, porque a veces nos sacamos de onda y decimos, no, este es Cristo con la iglesia. No, es el ejemplo de Cristo con la iglesia que tú y yo debemos de seguir. O sea, nos está hablando a nosotros. Y después de decir que nos entreguemos por ella, y no acaba, sino que dice, tienes que purificarla mediante la palabra. ¿Cómo es que el Señor purifica a su iglesia y nos purifica a nosotros como iglesia? ¿Por medio de qué? ¿De qué? Entonces el marido debe de animar, purificar a su esposa por medio de palabras. Ahora, ¿cómo se llena el tanque de tu esposa? Cuando tú y yo somos amorosos. ¿Sí o no? Cuando tú y yo somos detallistas. Cuando tú y yo le mostramos ese amor y no solamente decimos, es que chambeé todo el día, ahí está, te compré eso, órale, ¿qué te falta? ¿Qué te falta, verdad? No, 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 te voy a decir algo. El tanquecito de nuestras esposas se llena cuando tú llegamos después de trabajo y le decimos, qué hermosa te ves hoy. Qué bien te quedó ese cabello que te pintaste hace como 3 semanas, pero no me había dado cuenta, pero te ves hermosa. Y comienzas, qué curioso que Cristo purifica y anima a su iglesia por medio de la palabra, pero nosotros deberíamos de animar a nuestra esposa por medio de nuestras palabras. No, es que yo no soy así. Ella sabe que yo no soy así. Ella sabe que yo no digo nada de esas cosas. Yo se lo demuestro haciendo otras cosas. No, mi rey. Aquí dice bien claro que nuestras palabras santifican a nuestra esposa, la animan. Ahora, yo te quiero decir algo. No es algo que nazca muchas veces naturalmente del hombre, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, buscamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad de ser amorosos, de ser detallistas, de demostrar el amor a nuestra esposa. Y luego dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Repite, hombre, presentársela a sí mismo. No, pero con ganas. Ahora, Cristo purificó a su iglesia y es bien curioso porque la purificó y la lavó para presentársela a sí mismo, o sea, a Él. Entonces quiere decir que cuando yo me entrego a mi esposa, hablo palabras hacia ella, soy detallista, ¿qué está pasando? Yo me estoy haciendo una versión de mi esposa para mí mismo que me va a convenir. ¿Sí me estás captando, hombre? Dice un pastor que trabajaba mucho con matrimonios. Dice, cada hombre tiene la esposa que se merece. Cada hombre tiene la esposa en la cual no ha cultivado palabras de amor, en la cual no ha cultivado tiempo, en la cual no se ha entregado por completo a ella, en la cual no se ha sacrificado por ella, no solamente en versión de trabajo, sino en versión de tiempo, de espacio.
están muy serios. Pero sabes, el apóstol Pablo está llegando a un punto muy importante, porque sabe que si hay matrimonios sólidos en la sociedad, va a haber una representación digna del evangelio. Y qué curioso, porque el apóstol Pablo hace muchos años está hablando de un matrimonio ejemplar, y hoy en día el enemigo lo que quiere hacer es destruir el matrimonio ejemplar. Pero tú y yo, que tenemos la luz y la revelación del Espíritu Santo, vamos, tenemos que ir a ese siguiente nivel. Y que no es, los que están casados, perdonen los solteros, pero apúntale bien. Pero los que estamos casados tenemos la responsabilidad de reflejar a Cristo en nuestro matrimonio. La mujer en una sujeción, el hombre también en una sujeción, pero la mujer en esa sujeción, no en una sujeción de mala gana, sino una sujeción en un hombre que la ama como Cristo amó a la iglesia y se entrega por ella. Y termina diciendo aquí, dice: de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Ahora, yo te quiero decir algo. Si el Espíritu Santo no nos está llenando a nosotros, entonces perdemos temor de Dios. Y cuando perdemos temor de Dios, el matrimonio va de picada. Porque sin temor de Dios es imposible que un matrimonio se sostenga. Podrás ser el más adinerado, complaciente con tu esposa, podrás tener la casa de ensueños, pero si no hay un temor de Dios en tu matrimonio, está en una rayita donde se está fracturando y muy prontamente se va a ir de picada. Los que estamos casados entendemos perfectamente que si no está el Señor con nosotros es imposible. Pero que quiero animar el día de hoy a que por medio del Espíritu Santo y buscando al Señor, como le decía el apóstol Pablo, con cantos, con alabanzas, con canciones espirituales, podamos restaurar esas áreas en nuestros matrimonios. El día de hoy el matrimonio está tan devaluado que la gente y los jóvenes ya no se quieren casar. Pero Dios trae una bendición cuando tú y yo nos unimos en un pacto matrimonial, y trae una doble bendición cuando tenemos temor de Él. Y los maridos vemos el ejemplo de Cristo, y las mujeres ven el ejemplo de la iglesia perfecta y sin mancha. Los veo con cara de ¿para qué vine hoy? Ahora, déjame ir un poquito más arriba y rematar un poquito más a los maridos. Marido, el responsable de lo que pasa en tu casa no es tu esposa, eres tú y soy yo. No le dejes a tu esposa la responsabilidad que a ti y a mí nos toca, porque entonces dejamos esa responsabilidad a la esposa y decimos: es que no se nos somete, mira lo que hace, porque le has dejado la chamba a ella. Porque el que tiene la responsabilidad de enderezar a los hijos eres tú, soy yo. Hace poquito mi hijo Esteban como que entró en una etapa así, es bien noble, pero como que entró en una etapa, tiene su carne, ¿verdad? También. De repente escucho que le contesta a su mamá así como que no quiero eso. Pum, volteo y le digo: a ver, mi hijo, venga para acá. Ya cuando le digo: a ver, mi hijo, venga para acá, ya se pone todo tenso, ¿verdad? Y viene así. Y le dije: ¿tú has escuchado que yo le hablo así a tu mamá? Dime una vez si has escuchado. No, papá. Dije, y luego lo rematé ahí y le dije:
Mi mamá estuvo aquí unos días y le dije, ¿tú has escuchado que yo le hablo a mi mamá así? No, papá. Entonces no te quiero escuchar hablar así a tu mamá otra vez, porque la siguiente, mi hijo, hay consecuencia. Tú dirías, ¿verdad? O la mamá, mira que nuestra responsabilidad, maridos, esposos, es dirigir a nuestros hijos. Es poner el ambiente en tu casa. Es cuando tú y yo llegamos a nuestra casa y vemos que todo está así medio tenso, y vemos que los hijos están y la esposa está toda así, no se pudo peinar en todo el día y apenas alcanzó a hacer todo, y de repente llegas tú y dices que hay de comer, como que no hay nada. No. Nuestra responsabilidad, aunque lleguemos casados, el hombre que es gobernado por el Espíritu Santo va a llegar a su casa y va a decir, hey, ¿qué onda? ¿En qué te ayudo? Si quieres yo me sirvo, si quieres yo me caliento la comida, si quieres tú, yo duermo los niños el día de hoy, yo los baño, además descanso un poquito, yo voy con ellos, les ayudo, alisto los uniformes, o me siento a platicar con mis hijos que son más grandes, les pregunto cómo están, y libero a mi esposa de esa responsabilidad y de ese rol para la cual ella no fue hecha. Ella fue hecha para cuidar, para estar con los hijos, para extender esa mano tierna a los hijos. Pero nuestra responsabilidad como maridos es liderar nuestra casa. Y nuestra responsabilidad como maridos es entregarnos a nuestra esposa por completo. Marido, si tú y yo nos entregamos a nuestra esposa por completo, mira, la sujeción de nuestra esposa va a ser como un efecto dominó. Porque la esposa va a ver y va a decir, híjole, este ronca un montón, pero sé que tiene temor de Dios. Siempre se le olvida sacar la basura. Ese soy yo. Siempre se la puedo poner enfrente, es más, se la puedo poner en el volante del carro y aún así se la va a olvidar. Pero sé que tiene temor de Dios. Es más, lo he visto en su momento más vulnerable, lo he visto fallar, lo he visto equivocarse, pero sé que tiene un temor reverente de Dios. Sé que trata todos los días de imitar a Cristo. Sé que todos los días trata de entregarse por su familia, no en un afán positivo solamente, sino en un afán que viene del Espíritu Santo y lo hace darse por completo a su familia. Entonces la mujer va a decir, yo quiero seguir a ese esposo, me conviene seguirlo. Y el marido dice, me conviene entregarme. Pero esto solamente puede pasar cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros. Creo que ya fue suficiente, ¿verdad? Oramos. Ahí, no te levantes, en tu lugar, ora. Los solteros, díganle, Señor, prepárame para ese día. Los casados, dile, Señor, si tienes que reestructurar áreas en mi vida como esposa, Señor, aquí estoy. Si he perdido la admiración de mi esposo, si he perdido la admiración, el llamado que tú le has dado, le renueva todo en mí. Maridos, hay que ser honestos y decirle, Señor, me ha faltado entregarme a mi esposa. Me ha faltado tanto entregarme a mi esposa. Me ha faltado afirmarla con mis palabras, así como tú afirmas a tu iglesia purificándola a través de la palabra. Dile, Señor, rompe esos patrones en mí que traigo desde chico, que a lo mejor vi en mi padre y nunca pude ser expresivo con mi esposa, con mis seres queridos. Señor, rompe eso a través de tu Espíritu Santo. Restaura, dile, Señor, restaura mi interior. Que tu Espíritu Santo gobierne todo lo que soy, y yo como marido pueda amar a mi esposa, pueda entregarme a mi esposa, y yo como esposa pueda honrar a mi marido y pueda someterme y sujetarme a él por temor y reverencia al Señor. Padre, llénanos de tu Espíritu Santo hoy. Hemos compartido tu palabra y hoy queremos ser recipientes, Señor, receptivos a lo que tú nos hablas el día de hoy.
Queremos no dejar a un lado lo que tú nos estás hablando, sino poner manos a la obra y que tu Espíritu Santo sea lo que llene nuestras vidas y nuestro núcleo familiar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, esto fue nuestro estudio del día de hoy. Gracias por escucharnos. Los dejo aquí con lo que sigue. Gracias.